Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos, amigos televidentes. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Contamos con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Zaria Moya, aquí en nuestro estudio para la entrevista del día. Muchas gracias, ministra. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad de conversar con ustedes y con la ciudadanía. Claro que sí, es importantísimo. Empecemos por la caída del índice de riesgo país, que esto se aceleró tras la visita de Marco Rubio. Estamos a poco de llegar a los 700 puntos. ¿Usted considera que esto obedece tal vez únicamente por el apoyo de Estados Unidos o qué otros factores incidieron en ese descenso del índice? Muchísimas gracias. El riesgo país es un indicador de confianza. Mide la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el Ecuador. Este indicador baja cuando hay una expectativa de los inversionistas de menor riesgo en el Ecuador. Entonces es una medida que mide a todos los países de la región y el inversionista tiene que decidir en qué país confiar sus recursos, a qué país le va a confiar esa inversión. Entonces, este indicador surge primero del crecimiento económico, de un programa fiscal que es estable y obviamente el respaldo de los Estados Unidos en este caso también es muy importante. Hemos reducido alrededor de 1.300 puntos desde que el presidente Daniel Noboa asumió el gobierno y en los últimos 5 meses tenemos una caída de más de 500 puntos. Esto sin duda le genera optimismo al inversionista extranjero. El inversionista extranjero que quería o que tenía ideas de invertir en el Ecuador se siente incentivado a venir. Eso genera empleo, genera dinamismo económico, pero también algo muy importante y es como cuando nosotros queremos adquirir una vivienda. Vamos a un banco y tenemos que demostrarle al banco que nosotros vamos a ser capaces de pagar esa deuda, de tener cuentas ordenadas, ingresos que costean nuestros gastos, incluido el pago de esa inversión, ¿no? En este caso con el ejemplo de la casa. Entonces también hace que el país pueda acceder a financiamiento en mejores condiciones para costear de mejor manera los servicios públicos. Y en ese sentido, pues el sector productivo vio con buenos ojos, obviamente, la disminución del riesgo país. ¿Qué beneficios se esperan tal vez en el mediano y corto plazo para el Ecuador? Va a haber un aumento dentro de la inversión, no solo de la inversión pública, sino también dentro de la inversión extranjera directa y esto va a generar ese dinamismo económico que ya se viene dando en el Ecuador. Estamos creciendo con una tasa mayor a lo que se provisionó desde el Banco Central del Ecuador. ¿Cuál es el último reporte? Era el crecimiento de alrededor del 3%, ¿verdad? Sí, es 3.9% realmente. Se esperaba un crecimiento del 2.8%, es superior al dato acumulado a junio y esto se va a ir sosteniendo a medida de que va llegando también esa inversión que es el otro motor de crecimiento. Y precisamente, ministra, ¿cuál es la expectativa del gobierno del crecimiento económico ya para finales de este 2025? Alrededor de septiembre el Banco Central del Ecuador saca sus previsiones, pero esperamos que sea entre el 4 y 4.5%. ¿Y cómo hacer que esos datos positivos, porque lo son, en lo macro, ya se sienta el impacto en el ciudadano de pie, en el día a día? Bueno, ya se está sintiendo porque tenemos indicadores que nos permiten medir esto y tomar el pulso en la economía. Uno de esos es el indicador de las ventas. Las ventas han crecido en el Ecuador, crecen en alrededor de un 6% y esto va cambiando mes a mes, pero eso es por consumo. De hecho, el crecimiento del 3.9% está en buena parte radicado en el aumento del consumo de los hogares. Y en la otra es en qué sectores se está dinamizando la economía. Uno de los sectores más importantes para nosotros es el agrícola. Y el sector agrícola, el último dato de crecimiento sectorial nos dice que está creciendo al 17.5%. Y esto tiene un encadenamiento. ¿Cómo puede crecer tanto este sector? Un componente muy importante es precisamente el acceso a financiamiento. Tenemos un aumento de liquidez en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más depósitos en los bancos, han crecido en un 17%, y esto hace que se pueda acceder a crédito productivo mucho más rápido. El crédito productivo específicamente creció en un 15%, es decir, nuestros productores acceden a financiamiento, pueden comprar maquinaria, pueden contratar más y ahí se va dinamizando la economía. Parte también del dinamismo que se genera en el empleo. Ahora, sobre el plan de optimización del Estado, ministra, ¿esta fusión de ministerios y recorte de personal obedece a una necesidad económica también? Realmente tenemos 466,000
empleados solo en la parte del Ejecutivo y en la parte que corresponde a las instituciones públicas, digamos. Tenemos de esos 466,000, sí se anunció un recorte de personal. En la parte que si retiramos el IES y las empresas públicas tenemos alrededor de 3,500 personas. Entonces, el impacto realmente no es como una medida fiscal o una medida económica, son 3,500 de 466,000. El peso es muy poco. Esta es una medida de eficiencia. Lo que queremos es, con similares recursos, llegar a muchas más personas, mejorar la calidad de los servicios mediante la eficiencia. Y por eso en las fusiones lo que se busca es que ministerios que tengan competencias que vayan relacionadas trabajen de manera unida. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte con el Ministerio de Educación. Una de las mayores necesidades dentro de los ministerios de Deporte y de Cultura era poder llegar con sus servicios a la ciudadanía. El Ministerio de Educación ya tiene oficinas distritales en la mayoría del territorio nacional, entonces es mucho más fácil llegar con esos servicios también a través de esas unidades. Y que dicho sea de paso, el presidente ha encargado a la cartera de Estado, que usted es titular, y también con la cartera de Trabajo, precisamente que definan los sueldos de los funcionarios públicos. Siempre que hay una fusión, históricamente intervenían 4 instituciones: la Secretaría Nacional de Planificación, Inmobiliar, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Siempre han estado las 4. En este caso, Secretaría Nacional de Planificación e Inmobiliar están siendo absorbidas por la Presidencia de la República, por lo que la responsabilidad queda dentro del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas, como siempre se ha hecho. El Ministerio de Trabajo es quien revisa el instrumento que se llama matriz de competencias. ¿Qué es esto? Ver qué responsabilidades tiene cada ministerio, que no se dupliquen, que sean complementarios, y en función de esas responsabilidades, el tamaño del personal que va a tener esa institución y las funciones dentro de cada uno. Los escalafones se mantienen, sí cambia un poco el perfil del cargo, porque no es lo mismo cuando atiendes solo educación que cuando atiendes educación, cultura y deporte, y eso es lo que va variando. Multidisciplinario, tal vez. Sí, pero eso es lo que varía un poquito, pero no es que van a haber cambios radicales dentro de los escalafones, están así y así se mantiene. ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos, ministra, con este plan de optimización? Realmente más eficiencia. Eficiencia significa hacer mucho más con casi los mismos recursos. También más cercanía de los servicios de las carteras que se fusionan dentro del territorio nacional, y también una complementariedad que potencia la política pública dentro de esos sectores. Ahora, por otra parte, el presupuesto que recién se aprobó en la Asamblea ha recibido algunas críticas, pero ¿cuál es la postura o la lectura del gobierno respecto precisamente a esto y el déficit que se contempla en este presupuesto? La Proforma General del Estado es un ejercicio técnico que tiene que seguir ciertos parámetros. Por ejemplo, para poder hacer las estimaciones de los ingresos necesitas la tasa de crecimiento económico. La que hay que utilizar es la última vigente del Banco Central del Ecuador, 2,8%. Pero ya sabemos que estamos creciendo más de lo esperado. La tasa que seguramente a la que vamos a crecer es alrededor del 4,5%. Entonces eso va a ayudar a incrementar los ingresos y con eso se va compensando. Otra cosa importante es que solo se contemplan las medidas que han sido adoptadas hasta la fecha de la Proforma. Justo cuando estábamos elaborando la Proforma, se estaba analizando y debatiendo en la Asamblea la forma en la que se cobra el impuesto a los dividendos. Es decir, cuando una empresa ya reparte sus utilidades, reparte una parte a sus accionistas. Pero siempre ha existido un impuesto ahí, solo se estaba cambiando la forma y la temporalidad en la que se le cobra ese impuesto. Esos ingresos, por ejemplo, no están contemplados porque todavía estaba en debate. Son todas esas cosas las que harán que el déficit sea inferior. Usted también ha dicho algo importante, ministra, que se han enfocado especialmente en temas de salud, en temas de educación. Y bueno, ¿cómo avanzan precisamente esos pagos pendientes? Un poco para que conozca la ciudadanía cuál es el plan del Ministerio de Finanzas. El sector de la salud necesita cambios que sean estructurales porque tiene problemas de hace muchísimos años, no son problemas que nacen en este año o año y medio de gobierno. Y por eso es necesario estos cambios estructurales para que puedan utilizar eficientemente los recursos públicos. Una de las principales decisiones que se tomó y que se implementó dentro del comité es que los recursos públicos
de medicinas, por ejemplo, que no se habían utilizado, habíamos destinado 200 millones para medicinas. Se habían firmado contratos por alrededor de 100 millones y ya estamos pasados la mitad del año. Se dejó una parte que estaba en proceso de contratación y 60 millones fueron transferidos a planta central para que se hagan las adquisiciones desde planta central hacia todos los hospitales. Pero ¿qué está pasando con esos medicamentos? Si estamos adquiriendo más de 100 millones en medicamentos, ¿dónde están los medicamentos? El ARCSA lo dijo recientemente en una rueda de prensa, ha hecho más de 300 operativos a las afueras de los hospitales. En todos ha encontrado medicamentos del Ministerio de Salud Pública vendiéndose a las afueras de los hospitales. Entonces, son redes que hay que ir rompiendo. De acuerdo. Y con respecto a los pagos, cuando nosotros, bueno, en la administración, cuando llegamos en abril, se había destinado alrededor de 100 millones para pagos de proveedores en salud. Hemos acelerado los pagos, es nuestra prioridad. Ahora está en casi llegando ya a 500 millones, 495 millones. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en RTS. Muchísimas gracias por el espacio.